Estamos iniciando nuestro segundo programa de Entreverado, el podcast. Agradecemos a toda la gente que visualizó nuestro primer episodio, una gran difusión. Y hoy tenemos otra invitada muy especial, una joven que nació aquí en nuestro estado, Barinas. Tiene una capacidad deportiva impresionante, deportista de alto rendimiento en esgrima, emprendedora, formada aquí en nuestro estado y que hoy tiene una responsabilidad de dirigir el deporte en nuestro estado Barinas, acompañando a nuestro profesor Adán Chávez. Le damos la bienvenida a Fabiángela Ruido, nuestra entrevistada de hoy en Entreverado, el podcast. Bienvenida, Fabiángela. Vamos a conversar, de tus inicios. Claro que sí. Esos primeros años. ¿Qué recuerdas de tus inicios en la esgrima? Bueno, yo fui una niña muy hiperactiva. Recuerdo que mis inicios en el esgrima fueron inspirados por mi hermano mayor, quien realmente es el que inicia en esgrima, y yo estuve en pintura, estuve en danza, estuve donde mi mamá me metía, pero me gustaba era seguir los pasos de él. Cuando él inicia esgrima, yo también quería. Entonces me empezaba a hacer la guardia en la casa y las figuras estando en la casa hasta que me llevaron a los entrenamientos. Y empecé a asistir. ¿A qué edad? A la edad de 9 años. 9 años. Ajá, empecé Chiquitica. a asistir, sí, súper pequeña. Empecé a asistir a los entrenamientos, pero me enamoré del arma del sable. Y a esa edad, en ese momento, todavía no se podía, que yo era infantil A, no se podía hacer... practicar esa arma, porque es un arma un poco más pesada que el florete, mucho más rápida, es el arma más agresiva de las tres, y yo estaba enamorada de hacer sable. Entonces como que me desmotivé y dije, pero con la convicción de que volvía cuando yo tuviese la edad para poder hacer sable. Asumir esa Sí, responsabilidad. siempre fui como muy determinada en cuanto a eso. Bueno, mira, Fabi, los inicios. Modificaste una primera decisión deportiva. Sí. ¿Cuál arma querías poder utilizar allí de joven? Y tu trayectoria allí inicias entonces a los 10 años. Sí, inicié iba ya casi para los 11 años cuando retomo la esgrima. En la primera temporada, por así decirlo, yo fui como a 2 competencias y quedé en una de última y la otra antepenúltima. Claro. Así mis 2 primeras competencias. Claro. Y lloré horrible, lloraba a mares, y fue en florete. Pero luego, con esa convicción, cuando ya volví al sable, era mucho mejor, me sentía más adaptada, lo disfrutaba mucho más, y empecé siendo infantil B, practicando con 11, 12 años, 10, iba para 11, y eso lo que fue 11, 12 años, quedaba entre las 32 primeras, 16 primeras de mi categoría y así, pero estaba mucho más enamorada, mucho más motivada. Más te compenetraste con la... Muchísimo más, con sí. la esgrima, que es uno de los deportes donde Venezuela ha tenido uno de sus mayores logros durante toda esta temporada. Recordar a Limardo, a todas esas personas. Ahora, ¿cuándo se da el paso de Fabiángela Ruido, que pasa de ser algo que te motivaba como niña a ya verlo como algo profesional y dar esas primeras competencias internas? Bueno, mis últimos años infantiles, infantil B, ya quedaba entre las primeras 3. Agarré como 2 medallas de bronce en mis últimos años infantiles. Y cuando ya inicio en la categoría cadete, yo no salía de la sala de entrenamiento. O sea, yo entrenaba mañana, tarde, noche. Estaba extremadamente enamorada, obsesionada más bien con el esgrima. Y entrenaba. Yo creía que si faltaba un solo día iba a perder todo el trabajo. Mucha disciplina. Nunca dejaba de entrenar. Y eso se refleja en las competencias. Y así fue como la seguridad que yo tenía de todo lo que hacía en entrenamiento, lo hacía en las competencias, y empecé a tener buenos resultados siendo categoría cadete. Lo ganaba todo. Me iba metiendo en las otras categorías más grandes que la mía, que era la juvenil, entre los primeros lugares, las 8 primeras, y así eso me fue como dando confianza. Y creo que mi punto de quizás de impulso máximo, donde yo dije puedo lograr muchísimas cosas, es cuando participo en mi primer suramericano siendo cadete
y quedo de subcampeona suramericana. Tienes También, un tremendo salto, subcampeona sudamericana. En mi primer suramericano, Excelente. sí. Entonces, bueno, ya ahí me sentía muy bien. El año siguiente gané esa competencia, ya iba a campeonatos panamericanos, también estaba en el equipo juvenil, siendo cadete, entonces, bueno. Una experiencia maravillosa. Se hizo en corto tiempo, pero fueron varios años, muchísimos años, muchísimo entrenamiento. Y a la gente que va a estar viendo el podcast, motivar a los jóvenes. Vamos a hacerle un llamado también a ese joven que te va a estar viendo, que es niño ahorita, que todavía no ha definido qué deporte quiere hacer. ¿Cómo lo invitas a practicar la esgrima? Yo pienso que es una decisión muy personal, porque yo creo que cuando uno es niño, incluso tienes también ese amor hacia lo que te gusta. Uno como niño ya sabe qué le gusta hacer. Por lo menos a mí no me gustaba la danza. Me metían y normalmente a las niñas les gusta, a mí no me gustaba. Creo que lo que más me gustaba era el ballet, pero no me apasionaba. Y me apasioné por este deporte porque me llevaron a conocer el deporte, y a lo mejor hay niños que no conocen el deporte. El primer paso es que los padres los puedan llevar a los diferentes deportes, a ver con qué se identifica el niño. Bueno, te puedo decir que hay muchos niños que han llegado a nuestras salas de esgrima y dicen, no, lo vi por internet, y se identifican, y yo digo, cónchale, no sabía que a lo mejor así se enamoraban. Había esa conexión. Stalkeando un poco allí tus redes sociales, observamos que has viajado por diferentes lugares del globo terráqueo, compitiendo. Sí. No sé, vamos a dar una cifra allí. ¿Cuántos países has visitado? ¿Qué competencias podemos mencionar? Representando lo más hermoso, a nuestra amada Venezuela, ese tricolor, llevarlo en el pecho para cualquier lugar del mundo, debe ser una experiencia maravillosa. Yo creo que afortunadamente y con mucho sacrificio he podido visitar más de 20 naciones. No te sé decir una cifra exacta porque no la recuerdo, pero sí, como más de 20 naciones. Diferentes continentes. Diferentes, y viajes que muchísimos los he hecho solita, otros con el equipo, otros viviendo en diferentes países entrenando, y bueno, de ahí moviéndome para poder ir a competencias. Y de esas competencias, ¿cuál es la que más recuerda, la que más emoción causa en ti fuera de nuestro país? Mira, es que hay varias con diferentes resultados y categorías. Bueno, puedo recordar una, como te digo, mi segundo suramericano, que para mí marcó también un después en mi carrera. Competí todos los días, llegué como a las 12 de la noche y ya el día siguiente yo competía. Fue en Argentina y gané mi categoría. Luego quedé de tercera en la categoría superior. Ganamos en el equipo de esa categoría superior, quedamos de terceros en la de mi categoría. Me marcó muchísimo en ese momento. Luego otras que te puedo decir, bueno, entre las últimas, un buen resultado que tuve en un campeonato panamericano, que me gustó esa competencia. No fue el máximo resultado, pero en desenvolvimiento me gustó, fue en Lima. Bueno, y de marcarme como países, te puedo decir, es impresionante cuando vas y conoces una nación como Rusia o no sé, Turquía, te enamoras de París, o sea, es muy bonito, y de muchas competencias te llevas buenas sensaciones, y con mi equipo tuve muy buenos resultados en este último ciclo olímpico. Así que de todas esas que fueron, te puedo decir también El Salvador, volvimos a ir a Perú, nos fue muy bien, Colombia, muchísimos países. Muchísimos resultados y mucha, sí, claro, mucha afinidad, se ven las imágenes con el equipo femenino, sí, de ese deporte, sí, que es algo maravilloso. Vamos a entrar en otra etapa. Ya hablamos un poco de Fabiángela, la deportista, importantes logros, seguramente sí, el apoyo familiar siempre es importante, siempre vemos por allí a tu mamá acompañándote en las diferentes responsabilidades. Estás en todas esas competencias y de repente llega una llamada para que Fabiángela Ruido, una atleta de alto rendimiento de nuestro estado Barinas, asuma nada más y nada menos que la responsabilidad de dirigir el deporte en un estado tan emblemático como lo es el estado Barinas. Háblanos un poco de esa experiencia, sí, cómo fue esa llamada y cómo han estado estos primeros días. Bueno, mira,
cuando yo me entero de que el profesor Adán Chávez iba a ser el candidato oficial para la gobernación del estado Barinas, sinceramente me alegré muchísimo porque durante mi carrera como atleta ha sido la única gestión en la que, por lo menos en el estado Barinas, realmente me tomaron en cuenta, porque a lo mejor luego hubo unos que otros apoyos, a lo mejor luego reconocimientos como atleta del año y todo eso, pero con el profesor Adán era becas, te reconocían, que daban apoyos para casas, te reconocían y apoyo para carros, también te pagaban todas tus medallas al año. Entonces esa gestión a mí me marcó muchísimo y como deportista me alegré mucho y manifesté mi apoyo completo con el profesor Adán. Me alegré, bueno, lo reconocí públicamente. Claro. Y estuve muy involucrada en lo que fue el proceso de campaña como deportista. Era como tener ese acercamiento como deportista y dar ese apoyo. Como un ejemplo de lo que había ocurrido. Claro, en esa gestión. Una ventana, una voz propia de lo que yo viví en su gestión y transmitirlo a lo que posiblemente iba a ser esta nueva gestión. Pero mi sorpresa procede cuando... De repente. Sí, cuando de repente se empieza como a rumorar que de pronto yo iba a estar al frente del instituto y bueno, yo nunca jamás me lo imaginé ni lo aspiraba porque pues... bueno, realmente pensaba, yo siempre dije, ojalá la persona que pongan sea una persona que le duela el deporte, que quiera ver nuevamente el deporte renacer, porque para nadie es un secreto. ¿Cómo recibiste eso? Para nadie es un secreto que lo que teníamos, porque ya lo hemos ido reestructurando, era un panorama muy triste, unas instalaciones deterioradas, abandonadas, unos alrededores descuidados, y ya eso no está siendo así. Ya hemos realizado unas campañas de limpieza profunda y estar con un ojo muy clínico de las situaciones que ocurren. Entonces me llaman un día, recibo una llamada, eran como las 9:30, 9:40 de la mañana, y me dice, mira, para que estés a las 10 de la mañana aquí. Y yo me bañé rapidísimo, me arreglé rapidísimo. Claro que sí, yo voy, para que soy buena. Todavía no sabía. E inicio como comisión de enlace en el estado. Empecé a hacer inspecciones de las instalaciones y mi primera tarea fue comisión de enlace, pero todavía no había nada seguro de que fuese a ser la presidenta, la primera mujer. Ajá. Presidenta del Eso instituto. Hay que hacerlo mucho hincapié. La primera mujer que asume la presidencia del Instituto Regional de Deporte en Barinas. Mujer y atleta de alto rendimiento. Una gran responsabilidad y que tú tienes que proyectarte como la cara de esta nueva gestión. Más allá de cualquier título, es saber que tienes una responsabilidad y que eso que yo viví como atleta, tratar de garantizar que no lo vivan los atletas que vienen en masificación, que vienen para futuras generaciones. Bueno, en eso estamos trabajando. Creo que en el corto tiempo que llevamos ya hemos dado varios apoyos. Hemos dado varios resultados allí de la mano de la gobernación del estado. Hemos visto algunos videos. Hay en este momento el desarrollo de unos juegos muy importantes a nivel nacional con la parte escolar. Vamos a hablar un poco cuál ha sido la participación de Barinas específicamente en esa competencia, qué disciplinas están participando, cómo está Barinas en esta nueva gestión en esos Juegos Escolares 2025. Mira, yo estoy muy contenta con estos resultados y me estreno, es mi primera actividad, mi primera responsabilidad en cuanto a juegos y juegos grandes, porque son juegos nacionales donde tenemos 220 atletas, bueno, sin contar todos los apoyos de la plana mayor, de todos los que nos están participando desde el inicio que se realizó la clasificación, que es el Centro de Desarrollo para la Calidad Educativa y Ministerio del Deporte, con quienes se inició este proyecto aparte porque el instituto pues no estaba involucrado hasta que nosotros llegamos. Y mira, ha sido
Disculpa, ¿quiénes participan allí? ¿Los alumnos de sexto grado, liceo? A partir de 10, 11 años en adelante, tenemos niñas desde 9 años, por lo menos en gimnasia en adelante, hasta los 13 años aproximadamente. Y tenemos deporte como gimnasia, taekwondo, lucha, atletismo DI y DA. Tenemos también atletas de ajedrez, atletas de tenis de mesa, tenemos voleibol y bueno, nos han traído medallas. Nosotros vamos de número 10 en todo el país en el medallero. Y por supuesto las sedes siempre tienen un poquito más de participación en el medallero y son los estados que normalmente están de primeros y te puedo decir, sacándolos a ellos entre los primeros. Entre los primeros, pero ya prácticamente Barinas está pasando de estar en los últimos lugares porque recordar hace tan solo un año era ver lastimosamente a Barinas siempre en los últimos lugares del medallero. Así que en la gestión del profesor Adán Chavi, de este caso de Fabiángela, ha venido recuperándose y todo un gran equipo porque ahí vemos vinculado a los padres. Y no es por nada, pero yo sabía que iba a ser así. Yo sabía que el profe Adán iba a responder y a dar la cara, y por supuesto nosotros allí apoyándolo y recibiendo instrucciones directas, pero apenas llegamos no había un proyecto de juegos escolares listo y a mí me preocupaba porque era material deportivo, era dotación de presentación, era logística de autobuses, era logística de alimentación, hidratación, etcétera. Y hoy por hoy, antes de que se acaben estos juegos del fin de semana, puedo decirte, logramos todo el cometido, logramos cubrir todo el cometido y eso se vio reflejado porque el hecho de que un niño que a lo mejor nunca ha recibido una dotación deportiva, que no sabe lo que es eso, recibe una dotación deportiva, recibe esa atención, nos ve a nosotros entregándolos, preocupándose. Te puedo decir que la alimentación que nosotros pudimos gestionar para que estos chicos se fuesen a los juegos, excelente. Llevaban merienda, llevaban fruta, llevaban hidratación, llevaban jugo, llevaban malta, llevaban de todo. Hay un renacer en el tema deportivo. Ese es de alguna manera el deporte de ya más técnico porque hay una vinculación, clasificación, pero también hay un plan vacacional que está en desarrollo, hay deportes que se está haciendo a nivel comunitario, siempre es importante porque está ese joven, ese pequeño que aún no está en una disciplina específica, pero debe tener ese primer contacto. Exactamente, y es a lo que nosotros nos invitamos a la sociedad porque ahorita estamos involucrados con el plan RIE, pero también tenemos un foco principal que es hacer que las familias tengan un vínculo directo con el deporte y estamos trabajando para que los fines de semana sean fines de semana familiares, de esparcimiento deportivo familiar y no solo los niños, los jóvenes, los adultos, sino también nuestros adultos mayores. Debemos recordar que tenemos glorias deportivas. Justamente el día de hoy se hizo un acercamiento con las glorias deportivas para poder vincularnos y atender sus necesidades, tanto médico como recreacional, y es en lo que nos estamos enfocando. Una atención social a atletas que obtuvieron logros importantes, ya son adultos mayores, gran parte de ellos. El profesor Adán siempre está muy atento a esa atención y es importante que se esté vinculando. Fabiángela, aparte de este trabajo comunitario, de lo que fueron los juegos, o están siendo los juegos escolares, ¿qué viene a corto, mediano plazo en el deporte para Barinas? Bueno, además de las competencias nacionales, que justamente mañana tenemos varias salidas y te puedo decir que también hemos apoyado muchísimos deportes en este mes y medio que tenemos. Hemos apoyado a varios deportes para que puedan asistir, llegar a esas competencias. Y el día de mañana por lo menos sale bolas criolla, sale kempo y sale voleibol de arena. Entonces, a muy corto plazo, ya mañana tenemos competencias a las que estamos apoyando. Y hoy sale nuestra campeona de ajedrez
Ella nos ha traído gran cantidad de medallas, nos trajo 3 medallas de oro y nos trajo María Arellano, quien nos trajo también una medalla de bronce en estos Juegos Escolares, y la estamos apoyando también para que pueda ir a un mundial en Barranquilla que se realizará a partir de esta semana que viene. Otro plan a mediano plazo son los Juegos Comunales y a largo los Juegos Nacionales. En una agenda bien intensa que se está desarrollando. Hace un instante conversando cómo se recibió la ciudad deportiva. También esos planes sé que van de mediano, que se está haciendo la inspección. Sobre todo una de las instalaciones que quedó más deteriorada es ese hermoso domo con el que cuenta la ciudad deportiva. Sí. El profesor ha explicado que se está trabajando. Es algo que debe ser de manera progresiva, pero ¿cómo están también esos planes allí de ese tema de la recuperación física de la ciudad? Sí, tenemos algunas sorpresas por allí que probablemente se hagan a un mediano plazo, pero ya hay unos proyectos de recuperación de diferentes instalaciones importantes que anteriormente en la gestión del profe Adán fueron íconos, como lo fue la Villa Deportiva, como lo fue el comedor de los atletas. Había hasta ruta nocturna para los entrenamientos de atletas, y más o menos esa es la visión por la que queremos abordar, por supuesto, el embellecimiento de nuestras áreas para que la sociedad pueda hacer vida deportiva en la ciudad deportiva de nuestro estado Barinas, y también la recuperación de instalaciones. Bueno, nosotros tenemos una dinámica aquí dentro de nuestro podcast. Ya lo pronuncio mejor, un poco mejor. Estamos avanzando con eso. Para Fabiángela Ruido, ¿qué es lo más entreverado que ha ocurrido en toda esta vida? Bueno, tienes una vida de atleta. También es importante mencionar, Fabiángela tiene una influencia importante en los medios de comunicación, sí, a través de su Instagram. Así que ahorita lo mencionas también, claro, para que esté allí. Pero, ¿qué es lo que sientes que ha ocurrido en tu vida que ha tenido esa mezcla? Bueno, mira, creo que han sido muchísimos momentos los entreverados, porque cuando tenía 18, iba para 19, estaba iniciando el 4º semestre de comunicación social, y o era la carrera o era irme a Polonia a entrenar. Y yo deseaba continuar la carrera, y dije, no, más importante en este momento es mi carrera deportiva. Pero cuando inicio la universidad, antes de todo esto, cuando inició la universidad, tomé la decisión porque estaba como en decepción en cuanto al deporte. Entonces, siempre ha sido como que cuando ya quiero dejar el deporte, claro, me viene otra cosa. Eso sí es un entreverado. Entonces, digo, a veces me decepciono y la vida me demuestra que el camino es el deporte. Entonces, me ha llevado por una cosa u otra a seguir siendo deportista. Han sido muchos momentos. Mi último año, que fue el año pasado, el año preolímpico, bueno, perdí el chequeo preolímpico y eso me desmotivó muchísimo también. Venía de hacer algunos buenos resultados y me sentía un poco como frustrada, en el sentido de que decía, bueno, pero ¿qué pasa? O sea, ¿será que llegué hasta aquí? ¿Será que le sigo dando? ¿Será que qué decisión tomar? Bueno, viene a mi cabeza muchísimas decisiones. Finalmente el año pasado también me graduó de comunicadora social y quería hacer vida. Eso sí es un entreverado. Mire, sí, es deportista, emprendedora y también comunicadora social de profesión. Es así. Entonces, bueno, nada. Varios momentos, porque la vida te lleva por allí. Cuando hace más de 5 años, cuando iniciamos con el restaurante, bueno, con la segunda sede, porque primero estábamos en nuestra casa, siempre hemos tenido influencia en la cocina y de toda la vida trabajamos con la cocina en nuestra casa. Y cuando ya tuvimos un local físico, vino la época de los ataques de apagones y perdimos mucha mercancía en ese momento. Fue un momento fuerte también, nos recuperamos. Entonces, y yo cuando estaba aquí en Barinas me metía de lleno en el restaurante. Bueno, ha sido muchísimos momentos. Claro, pero nunca rendirse. Y creo que la mayor motivación de que el camino del deporte es algo que trasciende, es transversal en tu vida, es que ahora tengas la oportunidad de que otras personas puedan enrumbarse también, y que ese beneficio humano que está en la existencia de hacer deporte
pueda pasar en generación. Entonces, ¿cómo se ha sentido esa experiencia? Te hemos visto en algunos videos compartiendo con los niños, haciendo ese contacto, sí. Esa experiencia maravillosa de tener ahora la responsabilidad de dirigir el deporte. Sí, me recuerda muchísimo cuando yo tenía esa edad, cuando iba a los juegos escolares de las escuelas de talentos deportivos. Y digo, wow, ahora me toca a mí esto, ver su cara de alegría. Como te digo, muchos niños nunca habían visto ese tema de una dotación o que el Estado, o sea, verse encaminados a que el Estado responda y tenga esa responsabilidad como atletas de que, bueno, estás haciendo ya tu trabajo como deportista y estás siendo remunerado de esa manera, recibiendo un material deportivo, viendo los frutos, y eso te motiva. Mira, te aseguro que los resultados que hoy por hoy tenemos de esas medallas que se lograron en los Juegos, además del trabajo que se venía haciendo en entrenamiento, también fue parte de la motivación de sentirse acogido, de sentirse visualizado. Y acompañado de una experiencia maravillosa. Ya estamos prácticamente finalizando el podcast. Ha sido una experiencia, un conversatorio bien interesante. El deporte es algo que es maravilloso en todo nuestro estado. Vemos muchísimas escuelas de fútbol que están naciendo por diferentes lugares. Vamos a conversar también antes de cerrar un poco de eso, porque hay como se está brotando una experiencia también de muchas iniciativas en los territorios en cuanto a voleibol, en cuanto a fútbol. Bueno, el béisbol creo que un poco en menor dimensión, pero ¿cómo están esas experiencias también que están en las comunidades, pero que tienen un nivel de organización un poco superior? Sí, hay muchísimas escuelas que están fomentándose, que están creciendo, y la idea es poderlos acompañar también, a guiarlos de cuál es el camino que se debe seguir cuando se inicia un club deportivo. Cumplir las normativas. Sí, cumplir las normativas, apegarse a qué es lo que se debe hacer a nivel de asociaciones. Y hemos estado en esa reorganización, hemos hecho diferentes reuniones, incluso masivas, porque la del voleibol fue bastante masiva, ya que tiene muchísimas escuelas. Voleibol y Kicking-Ball hemos visto también que hay también Kicking-Ball está creciendo también. Y bueno, mira, nunca se había hecho una reunión en cuanto a un deporte tan masivo como por ejemplo el voleibol. Esa gente estaba sorprendida y también se sienten atendidos y ven que hay un oído, que hay alguien que les va a prestar atención. Entonces es como que ir comunicándose en una nueva realidad, porque vemos que no están solo en Barinas, a nivel nacional está brotando toda una capacidad deportiva, y también para alejar a los chamos del tema tecnológico. Recordemos que tenemos una batalla ahorita, de todos los que tenemos hijos, esa situación con el tema del teléfono, y el deporte es fundamental en esta etapa. Así que sé que lo estás haciendo bastante bien, que vas a seguir evolucionando, y tienes ya unos segunditos para despedirte. ¿Qué te pareció la entrevista? Excelente, me encanta, porque bueno, ese era uno de los proyectos antes de que como te comentaba, antes de tomar esta responsabilidad, estaba encaminada a poder hacer segmentos deportivos. Y bueno, la vida me puso en otro ámbito, pero yo ya había iniciado, ¿sabes cómo hacer? Yo tenía como un segmento que se llamaba La Chama que habla de deporte. Bueno, dile a la gente de Entreverado cómo es el podcast, cómo es el Instagram de... Mi Instagram es Fabi Ruido. No hay otra. No hay otra Fabi Ruido. Mi Instagram es Fabi Ruido, por allí me pueden seguir. Ahorita estoy muy involucrada con los resultados de los juegos, pero siempre hacía como contenido propio y hablaba, y me gusta muchísimo también. No, tienes madera para la comunicación. Gracias. Y sé que te va bien. Gracias por habernos acompañado, Fabiángela Ruido, en este podcast Entreverados. Agradecemos a toda la gente que va a estar viendo esto de manera masiva. Como siempre lo mencionamos, Entreverados, donde las palabras se enredan, las conversaciones se dispersan, pero siempre hay algo muy interesante que escuchar. Nos vemos en el próximo programa. Gracias.